solicitud, el reencontrarnos, porque son momentos muy especiales, y mucho más con los que ama nuestra alma y aprendimos a amarnos sin habernos conocido, pero por medio de un mismo espíritu. Es la grandeza de Dios, los hijos de Dios, la congregación, los santos. Hermanos, voy a tocar un tema que posiblemente ustedes lo hayan escuchado pocas veces. Yo por lo menos no lo he escuchado, pero se me ha hecho una necesidad grande. Y quiera el Señor, en su misericordia, ¿están escuchando, no? Johnny, ¿están escuchando? Perfecto. Sí, Lucho. Así que, perfecto, querido. Bueno, cualquier cosita me indican, porque se dan cuenta que me cuesta un triunfo, pero tengo unos deseos tan grandes de compartir cosas tan lindas de las Escrituras, tan importantes en este tiempo. Vamos a escuchar muchas veces que hablan de volver a las Escrituras. Y queridos hermanos, la tenemos en las manos las Escrituras. Solo está el deseo de nosotros de obedecerlas. Y he encontrado en muchos pasajes, pero algunos de ellos los vamos a citar en estos 2 días. Y voy a intentar ser ordenado para poder dejar preparado para mañana después el resultado final de este temita que he preparado, que no solo sea para alabanza al Señor, pueda ser inquisitorio en la mente de los hijos de Dios, en los hombres que desean conocer la voluntad de Dios. Está en las Escrituras, no es difícil. Escogí un pasaje en Romanos 11, que no lo voy a leer todo. Ustedes les ruego que lo lean en casa, así mañana me es más fácil todo para mí. Lean todo el capítulo y, si es posible, lean el capítulo anterior y el capítulo posterior, porque está muy relacionada por la idea que nos da la Escritura para guiarnos a esto tan valioso que es la vida del creyente, la vida del santo de Dios. Desde que hemos recibido al Señor hasta el día en que seamos recibidos en su gloria. Y hay una promesa maravillosa del Señor. Buen siervo y fiel, sobre poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra al reposo de tu Señor. Esta es mi esperanza, es la verdad, el corolario. Y puedo decir como el apóstol, para que no haya corrido la carrera en vano, poder estar dispuesto permanentemente, y todos esos atributos los vamos a recibir de la palabra de Dios. Capítulo 11, hoy vamos a arrancar desde el versículo también 11. Dice así: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celo a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Sino vida eterna entre los muertos. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueren desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en el lugar de Elias y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas,
no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortados del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos, que son ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Me tiento, queridos hermanos, de seguir leyendo, pero quiero hacer una pequeña introducción para que me quede un tiempo para por lo menos dejar una idea, un concepto acabado, en que las escrituras para mí están muy claras. Posiblemente el torpe pueda ser yo, pero es hermoso poder comprender el aviso de Dios. Acá hay un anuncio importantísimo. Y miren ustedes, es como si el Señor separara entre dos naciones, su pueblo Israel, en este caso es el apóstol, su pueblo y los extranjeros, los advenedizos, los que por gracia hemos recibido la palabra de Dios. Pero es necesario, hermanos, que para nosotros instruirnos podamos comenzar, si fuere posible, del principio, para después tomar de la palabra de Dios el respaldo suficiente para que el Espíritu de Dios, que nos anhela celosamente, nos pueda conducir cada día, como diría en Corintios, de triunfo en triunfo, por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ahora hemos leído algo realmente fuerte, algo contundente. El apóstol Pablo está tratando de llamar la atención de su pueblo Israel, de su pueblo judío. Es muy importante. Esto en muchos de ellos no es muy aceptado, le han buscado la vuelta, pero a nosotros nos interesa el espíritu de la palabra, lo que la palabra nos quiere enseñar. Y ustedes, para poder comprender esta conversación, este vocabulario, obviamente tenemos que acercarnos a la conducta judaica, no para judaizar, sino para comprender que el Evangelio viene de los judíos. El Evangelio fue enviado por Dios a un pueblo preparado para que después en las distintas dispensaciones pudiera llegar a nosotros la misericordia. En el Evangelio de Juan, nosotros leemos algo muy importante. Muchas veces esto no se ha sabido interpretar bien. En 1:17 de Juan dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. No se puede separar, hermanos, al Señor Jesús y los profetas y los sacerdotes y los patriarcas disolviendo algo que Dios ha hecho compacto. Bueno, acá hay algo que lo unifica. ¿Qué es? Es el olivo. ¿El olivo qué es? Es Israel. ¿El olivo qué es? Son los profetas. Pero por excelencia, el olivo es Cristo, donde emana, donde da vida en abundancia, donde surge abundantemente. Ahora, importante, yo me quedé mucho
pensando en el evangelista cuando habla del hacha que está puesta en la raíz, porque volví a releerlo el pasaje, porque no entendía, las hachas se usan para cortar tronco o la base del tronco, y también la misma palabra nos enseña que se puede cortar el tronco, pero después con el tiempo vuelve a ver, hablando del pueblo de Dios, muchas veces zarandeado, muchas veces castigado y otras veces juzgado, pero vuelve a brotar, como digo. Pero cuando vamos al profeta, allí en el Evangelio de Juan, nos dice que ya está puesta el hacha en la raíz. Y fíjense que ese es el secreto de la enseñanza maravillosa que nos da la Biblia. La raíz de las cosas. ¿En dónde comenzó? Desde allá. Desde Noé, por ejemplo, un hombre perfecto en sus generaciones. En Enoc, un hombre que caminó con Dios. Todavía no estaban los judíos, ¿eh? Todavía no estaban los judíos. Estemos atentos a esto. Pero en ellos ya estaba naturalmente la ley de Dios. Por eso estos hombres que vivían en medio de otras personas, ellos se marcaban diferencia. Después vendría la ley de Dios enseñada y que también la menoscabaron. Algo vamos a leer en distintos pasajes de distintos tiempos. ¿Qué quiere decir la ley de Dios? Diríamos en el hebreo la Torá. ¿Y qué es la Torá? Bueno, era el cerco, es una de las acepciones de la palabra, un cerco perimetral que Dios había puesto a sus seguidores, a aquellos que creen en Él, a aquellos que esperan en Él, y Él, como Dios glorioso y poderoso, les había dado el conocimiento de su santa voluntad, el conocimiento de su palabra, la Torá. Después, con la venida de Moisés, la baja del cielo, la escribe Dios y se la entrega a su pueblo. Pero es muy importante, una de las acepciones es conocimiento, dar la posibilidad de acceder a conocer la voluntad de Dios. Pero les voy a dar algo que yo no lo sabía y que lo aprendí de unos rabinos. Torá también significa tirar al blanco. ¿Y saben por qué me gustó? Porque justamente está muy relacionado con lo contrario. Ahora después se los voy a decir. Dios, cuando vamos ahora después lo vamos a leer, cuando vamos allí al Pentateuco, dice que esa palabra la daba primero para sus conductas, para saberse, porque Dios tenía preparado muchas bendiciones. Y esas bendiciones eran recibidas porque se guiaba, se desenvolvían por la obediencia a Dios. Y Dios, sabiendo que iban a ser obedientes, les tenía preparadas muchas bendiciones. Así que, no olvidemos, otra de las acepciones es el tiro al blanco. Y fíjense que es lo mismo que enseña Dios en su palabra cuando, por ejemplo, en Proverbios, ¿no es cierto? Instruye al niño en su niñez, que aun cuando fuere viejo, no se apartará de su camino. El tomar puntería, nunca para cualquier ejercicio, ya sea en tiempos de guerra o deportivos, alguien va a hacer una prueba sin haberse preparado previamente. Pues la palabra de Dios tiene el propósito de preparar al hombre para no solamente ser obediente a la palabra, sino para ser guardado por Dios. Pero hay un momento en que el hombre transgrede, pervierte, se olvida, menosprecia y allí ese perimetral que Dios habría preservado alrededor de la persona, lo salta. Viene de la acepción de la palabra del pecado, ¿no es cierto? Cuando el hombre infringe, el hombre transgrede, el hombre no respeta. Por eso vamos a encontrar en el Antiguo Testamento cuando dice a Israel, te he desaportillado. ¿Por qué? Porque le sacó el cerco perimetral. Y dice, las fieras
te consumirán. La palabra de Dios, en los propósitos más importantes, es la vida que preserva Dios del hombre. Pero además le da salud al hombre, le da sabiduría, conocimiento. Allí está Daniel y sus compañeros, ¿no es cierto? ¿Qué dijo el rey? Porque en ellos habita el Espíritu del Dios. Así podríamos recurrir en los días de Eliseo, ¿no es cierto? Cuando aquel hombre general, Naamán, ¿no es cierto?, por sus problemas venía al encuentro de él. Lo primero que dijo, todo macanudo, pero ¿para qué voy a ir ahí al río que él me manda si Abán y Farfar, río de Damasco, son mucho más limpios y mejores que eso? Y alguien le abrió el entendimiento. Padre mío, si te hubiera pedido algo difícil, ¿no lo hubieras hecho a causa de tu necesidad? Pero esto no es nada difícil, solamente es obedecerle. Vamos, haz lo que te dice y nos volvemos a casa. Sabia conclusión, tal vez, aquellos sirvientes de humilde condición tenían temor de Dios. ¿Y qué le hicieron? Lo hicieron sabio, para que pueda después decir Naamán, ahora sé que Dios es el Dios de la tierra de Israel, o en la tierra de Israel está el Dios verdadero. El propósito de la obediencia, pero el propósito de las bendiciones de Dios. Por eso, Dios lo primero que le da a su pueblo son las leyes a cumplir. Mucho se ha hablado de las leyes de Dios, aún de muchos hermanos que yo iba a escuchar deseando aprender mucho. Pero hermanos, ustedes hagan también lo mismo, lean la palabra de Dios, vuelvan a releerla y se van a sorprender lo que Dios quiere decirles a ustedes. Como me lo dice a mí, se lo ha dicho a muchos hijos que desean andar en su camino, como es digno de él. Oseas es tremendo cuando nosotros leemos el libro de Oseas, ¿no es cierto? Allí hay una expresión tremenda. Hay otra parte que ahora me está viniendo a la memoria, que dice Dios de su pueblo, ¿no es cierto? Dice, mi pueblo fue aprendido porque se olvidó de mi ley. Pero en el libro de Oseas, capítulo 4, dice algo más tremendo, ¿no es cierto? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. La ley de Dios es conocimiento. Y amados hermanos, no me extraña que me digan que soy un predicador de la ley. Y ojalá que lo digan. Ojalá, porque la ley es buena. Lo dice la palabra de Dios. Porque la ley alumbra. La ley nos muestra el camino. Y la ley nos hace sentir en paz. Porque estamos en paz con Dios. Ahora, obviamente después lo voy a aclarar. Con la venida del Señor Jesús, no quedó olvidada la ley, sino que nos trajo de su Santo Espíritu para fortalecernos, para guiarnos. Y en Efesios nos dice claramente, y después lo leeríamos en Colosenses cuando está apelando al conocimiento, a la sabiduría que se ha dado a los hermanos. Pero la ley fue la base. Nada se ha salido de la ley. Algo tan maravilloso cuando leemos, ¿no es cierto? ¿Qué comienza hablando? Amarás a tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con todo tu ser. ¿Puede ser tan difícil esto? Y miren cómo termina el último. Que no codiciemos lo que no es nuestro. ¿Por qué mucha gente pensaron que la ley era gravosa cuando el mismo Señor Jesús nos dijo que no pensáramos que Él iba a sacar un punto o una coma? Allí usa otras expresiones que son del vocabulario hebreo, ¿no es cierto? Pero bueno, es más o menos similar. Porque dice, yo he venido a cumplirla. ¿Acaso Dios nos hubiera dado algo que fuera difícil para nosotros? Miren, vuelvo a releer lo que dice Oseas, entre otros tantos, y después voy a leer lo contrario, lo que está en Deuteronomio. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento,
por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Qué claro, qué potente es lo que escribe allí para que nosotros nos deleitemos en la santa y preciosa voluntad de Dios. Y es más, le digo, hermanos, si hubiera oportunidad, a lo mejor vamos a ir viendo otras cosas que a muchos se les han escapado, que están en la Biblia. Pero en esta noche solamente deseo pasearme, disfrutar la posibilidad que Dios me da de andar en el camino de la verdad y de la vida. Disfrutar y compartir con mis hermanos, alentarlo a aquello que la palabra de Dios me enseña como un privilegio. Busquen en Deuteronomios capítulo 4. Voy a esta noche más que nada a basarme en esto, hermano, porque la Biblia termina, nuestra Biblia termina hablando de los mandamientos de Dios. Y el que no tiene el conocimiento y el que no ama los mandamientos de Dios, allí está claramente, pero eso posiblemente mañana a la noche lo vamos a mirar más extensamente. Pero en esta noche basémonos en esto. Nos muestra la Biblia que nos prepara para defendernos. ¿Qué les dije? Una flecha y un arco. Bueno, puede ser de defensa, también de sustento, a veces para codiciar alguna casa, poder lograr algo para sustentarnos, pero por sobre todas las cosas, para guardar nuestra vida. Y miren qué detalle, uno de las acepciones del pecado es haber errado al blanco, la palabra pecado, los contrastes. La Torá nos enseña a defendernos, nos instruye para andar en el camino guardándonos la vida. Pero el pecado hace errar al hombre donde le espera la desesperación. Pero es algo más. La ley de Dios, la voluntad de Dios, la enseñanza de Dios. Nos dice en Deuteronomios capítulo 4, 1. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutáis y viváis y entréis y poseéis la tierra que Jehová, Dios de vuestros padres, os da. Otro detalle importante. Habían cambiado de domicilio. Comenzaban a vivir en otro lugar que no conocían. Y sin embargo, esa misma ley que les sirvió en el desierto, les servía para el lugar que Dios les había preparado. O sea, la ley de Dios también diariamente, como le enseñó a los sacerdotes, ¿no es cierto?, a tenerla en su frente, en sus brazos, en la lectura permanente, y aún a sus reyes, cuando buscar el rey, porque Dios no quería, Dios no había preparado al pueblo para estar sometido por los reyes. ¿Por qué? Porque iban a tener que dar lo mejor de ellos para ser guiados por ellos. El propósito de Dios era un pueblo que obedeciese la palabra y cada día se gozaran en la presencia de Dios. Pero como Dios conocía al hombre, dice, cuando os pidiere reyes y vosotros escogieres entre vuestro pueblo, entre otras cosas, no voy a entrar porque si no me va a ser difícil después redondearlo, pero una cosa, Salomón conocía la voluntad de Dios. Sin embargo, hizo alianza. Muchos dicen que eran alianzas que convenían. ¿Por qué su alianza no estuvo en la palabra de Dios, la cual él conoció muy bien? No tiene excusa porque la sabiduría se la había dado Dios. Sin embargo, buscó las alianzas. Y fíjense en cómo termina la vida de Salomón. Lo dice la Biblia, Cuando ya era viejo, las mujeres
torcieron su corazón. Dios le había dicho, la tendrás, le dijo así, prepararás la ley de Dios para que la lean todos los días. Porque el hecho que fuera rey no era más que los otros. Por el contrario, debía ser ejemplo para que el pueblo temiera y el pueblo amara a Dios. Cuando vemos que nuevamente, después del cautiverio y otros momentos, como el tiempo de Nehemías, de Esdras, ¿qué es lo que vemos ahí? Lo primero de todo, limpiaron el templo de Dios. ¿Y qué encontraron? La ley. Estaba perdida la ley, no la tenían a mano. Y cuando mandó el rey que se leyera la ley de Dios, dice, el pueblo lloró. Cuántas cosas dijo la ley al corazón de aquellos hombres. Y el pueblo lloró. Oh, hermanos amados, que el temor de Dios nos muestre cada día la grandeza y la bondad del santo y eterno que nos espera para ese reposo maravilloso que tiene preparado para sus santos. No sé si me estoy pasando, pero 5 o 10 minutitos más, ¿puedo? Haceme seña nomás. Sí, ¿no? Bueno. Así que termino esta lectura de Deuteronomio. Dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal-peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal-peor destruyó Jehová, tu Dios, en medio de ti. Mas vosotros que seguís a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlo, pues, y ponedlo por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta, porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos como a ellos? Como está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Qué cosa maravillosa. Guardadlo, pues, y ponedlo por obra, porque esta es vuestra sabiduría. Hermanos, un corto paseo, gustoso paseo por la hermosa palabra de Dios que nos alienta cada día, que nos revela permanentemente para que nuestros pies no se salgan del camino, para que aprendamos a pensar no más de lo que está escrito. Pero, ¿y qué diríamos? Y con esto vamos a ir redondeando un poco para terminar, en lo que todos estamos esperando, ¿no? El Salmo número 1. Y ustedes fíjense, hermanos, que el Salmo número 1 es el principio de la alabanza de Israel. Y si ustedes leen el capítulo 11 romano que hemos leído, van a ver que anteriormente Dios le dice a ellos, en este caso es el apóstol Pablo, dice, yo sé que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Léanlo, hermano, y se van a maravillar. Pero ¿cómo? Para saltar después al otro capítulo 12. ¿Qué es lo que dice el capítulo 12? Que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio santo, agradable a Dios. ¿Qué? Que ese es nuestro culto racional. ¿Y cuánto más? Les encargo. Hasta mañana a la noche tenemos tiempo. Peguen una repasadita a todo eso y se van a deleitar con lo que... No cambió nada, hermanos. No hay cambio en ello. Lo que ha cambiado para nuestro beneficio es la venida del Espíritu Santo, que nos clarifica,
que nos asiste y que nos habla para que no hagamos lo que no debemos hacer. Pero una vez más, el hombre de Dios que se deleita en hacer la voluntad de Dios puede pensar lo mismo que el salmista. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malo. Hermanos, aprendió a tirar al blanco, conoció el camino y camina en el camino. Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Dios dice esto. El salmista lo vive y lo experimenta. Y las escrituras así lo avalan. Dios nos instruye para que comencemos a andar en su voluntad. Y en su voluntad ser guardado en el día malo. ¿Se acuerdan de Egipto? Por culpa del rey que era malvado o aquel gobernante, tuvieron tinieblas. Pero el pueblo de Israel estaban en luz. Porque confiaban en Dios. Oh, hermanos amados, todo lo que hace prosperará. Y qué cosa tremenda, ¿no es cierto? Su hoja no cae, todo lo que hace prosperará. Y da el fruto a su tiempo. Muy poquitito, ya termino. El olivo, hermanos. Mañana por ahí me voy a explayar un poquitito más, si ustedes me lo permiten. El olivo, los que han venido de Mendoza más todavía. El olivo es la figura de Israel. Pero por excelencia, el Señor Jesucristo, que da buen fruto, y fruto en abundancia. Ahora, fíjense, dice que Él desgajó algunas ramas porque no servían. Las podó, las sacó. ¿Qué era el olivo, hermanos? Era toda la historia bíblica del Antiguo Testamento, o el Anciano Testamento, como le dicen los judíos. Allí estaban los profetas, los patriarcas, y allí estaban los siervos de Dios. Allí estaban los sacerdotes, allí en ese olivo que dependía de Dios. Por eso, cuando le está diciendo, no te ensoberbezcas, no te enorgullezcas, no tengas más alto concepto, no te dejes llevar por tus pensamientos, ¿qué está diciendo? La mente de Cristo, el consejo del Espíritu Santo, la guía diaria, la oración. Porque dice, cuidado, que yo corté las ramas naturales, que yo hubiera deseado que estuvieran siempre allí. Ahora, si tú te ensoberbeces siendo injertado, bueno, cuanta más razón, puede ser cortado. Y no nos olvidemos que también en el Apocalipsis hay un libro, por si acaso alguno quiere el contexto, y hay más, hay abundantemente más. Pero me gustó esta figura del olivo, hermanos. Los romanos y los griegos quisieron imitar un olivo israelí, que no existe. Hay un solo olivo, que es el que Dios ha mostrado al mundo, su pueblo, su ley y su testimonio. Nosotros hemos sido injertados allí. Y mañana lo voy a explayar más, pero dos cositas para dejarlo. Ojalá que queden con ganas de seguir escuchando algo tan maravilloso nos muestra la Escritura. Dice contra naturaleza. Los que conocemos el campo sabemos que lo que se injerta es para sacar, para aprovechar lo que esa rama tiene genéticamente. Ahora, si el Señor nos injertó en el olivo original, en el olivo único, y nosotros teníamos cosas malas,
qué extraño es que no demos cosas malas, porque lo que no quiere Dios es limpiarnos de toda nuestra maldad. Bueno, de esa es la naturaleza que se sorprende el escritor. Dice que esto es cosa maravillosa. Por Cristo, por su sangre preciosa, esa rama injertada en el olivo de toda la creación es la que va a dar fruto digno de alabanzas. Y allí en la palabra nos instruye Dios y nos prepara para cada día de nuestras vidas. Hermanos, perdónenme, me entusiasma mucho este tema, pero mañana, si el Señor permite, lo abordaremos y trataré de redondear más, y no faltará oportunidad, pero para aprender que esta salvación es grande, esta salvación es maravillosa, pero no para hacer lo que quiero, para guiarme Dios para vida eterna. Y Pablo, ¿qué dice? No como habiéndolo alcanzado, pero no miro más hacia atrás, sino que miro hacia adelante, preparado por Dios para recibir la bendición, para que ni los problemas ni las tristezas puedan, como dice Romano, apartarnos de él. Que Dios le bendiga, hermanos, y si el Señor permite, mañana nos zambulliremos en un tema tan fascinante como es la misteriosa para el mundo, pero muy deseada para nosotros, conocimiento de su santa voluntad. Que Dios le bendiga.